Pues ya estamos una tarde más en este proyecto de esta semana unida de oración desde aquí, desde Las Palmas, desde nuestra oficina. Un saludo cariñoso para todos los hermanos y hermanas, pues desde donde nos ven, ya sea las Islas Canarias, aún España o cualquier otro punto. La verdad que es un tiempo muy bueno, es poder empezar el año en oración, unido a los hermanos, pudiendo juntar nuestros corazones y como dice el Salmo 133, donde estamos juntos y en armonía, allí envía el Señor bendición y vida eterna. No dejamos de clamar siempre, todos los días, por nuestra tierra, nuestro país, por una renovación, por un despertamiento espiritual, por una conversión de los perdidos, pero en una forma muy especial. Hay momentos en el año donde hacemos esfuerzos concretos y este es uno de ellos con el que arrancamos el año, muchas iglesias orando por España. Bueno, ya hemos estado hablando acerca de el leer y de vivir. Son los dos temas que habíamos tocado y ahora nos toca un tema especial, que tiene que ver con compartir. Y compartir es algo que, fíjense, interesante, es algo que no viene, está en el Nuevo Testamento, o sea, vamos a ver, no creo vamos a descubrir nada nuevo, pero fue algo que fue pasando en la historia de responsabilidad de todos los discípulos y los creyentes, a de repente encontrarnos con que la iglesia, bueno, anterior a la Reforma, había cambiado su forma de entenderlo. Y en ese momento la iglesia lo que había hecho es que los únicos que compartían la palabra de Dios eran los sacerdotes, era el estatus del clero. Una de las innovaciones que trajo la Reforma, aparte de la sola escritura, la sola gracia, etcétera, era el concepto del sacerdocio universal. ¿Qué significa esto? Sacerdocio universal significa que ya sacerdote no es que alguien vino para cambiarlo, no. Es que como había sido mal interpretado y el sacerdocio quedó exclusivamente en la mentalidad de todos, en los conceptos, quedó en la responsabilidad del clero, pues lógicamente no se sentía identificado el resto, el laico. Pero cuando en la Reforma los reformadores, Lutero, Calvino y todos los demás, empiezan a introducir cambios, a renovar la mente, uno de los conceptos clave fue precisamente el que sacerdotes somos todos. Y así se nos dice en la Biblia, somos real sacerdocio. Esto trajo un cambio, así como los otros también, a los otros puntos, esto trajo un cambio brutal en la mentalidad del pueblo, ¿no? Entonces el énfasis era que ya no solamente el sacerdote era el único, el exclusivo en que podía manejar la escritura. ¿Y qué hacía un sacerdote? Pues yo apunté por aquí algunas cosas, ¿verdad? Era el que se dirigía a Dios sin intermediarios. Y todos los demás teníamos que ir a través de él, que era nuestro intermediario. Pero el sacerdote iba directamente. Otro de los cambios era el perdonar pecados. Bueno, pero es que ahora como yo soy sacerdote, yo pido perdón por mis pecados. No necesito un intermediario, ni necesito una tercera persona, llámese como se llame. Yo y Dios y yo. Y esto es algo que este nuevo concepto traía consigo. La capacidad de orar unos por otros, ¿verdad? Y de bendecirnos unos a otros de forma espiritual. ¿Qué más podía hacer un sacerdote? Pues a lo que vamos, predicar el Evangelio. Eso es lo que podía hacer un sacerdote. Y eso es lo que tenemos que darnos cuenta que todos debemos hacer. El cristiano acaba de comenzar una nueva vida. El cristiano está descubriendo algo extraordinario en una relación que antes no tenía, que ahora tiene, es con Cristo. Dice la Biblia que somos nuevas criaturas, pero en esa nueva criatura, en el reino de la luz, hemos salido del reino de las tinieblas y hemos venido al reino de la luz. En este reino de la luz tenemos unas nuevas responsabilidades que antes no teníamos. Ahora sí las tenemos. Y las tenemos pues también como consecuencia de lo que hemos descubierto. Porque cuando uno descubre algo interesante y cree que es beneficioso el que todos participen de ello, inmediatamente corre a decirlo, corre a comunicarlo. Esto es algo
que por alguna razón, después de los primeros siglos de la era cristiana, se había perdido y quedó confinado en la capacidad o en la potestad de los monjes, sacerdotes, el clero en general. Pero ¿por qué nos cuesta tanto? Hoy en día esto yo creo que se predica en todas las iglesias, no me cabe la menor duda, ¿verdad? Cuando Jesús se fue y le dijo a los discípulos ir por todo el mundo y predicar este evangelio a toda criatura, el Señor no estaba pensando en los discípulos que tenían que ir por todo el mundo, pues no les daba tiempo. No les daba tiempo ni en una vida, ni en dos vidas, ni en tres vidas. Así que no podía ser solamente para los discípulos. Era un mensaje enviado a todas las generaciones. En ese sentido, pues ya somos nosotros. Nosotros somos parte de esas generaciones que 2000 años después hemos heredado esas buenas nuevas. Aquello que ellos descubrieron con Cristo se fue comunicando y llegó hasta nuestros días. Y eso hoy en día está contigo y está conmigo. Ahora, ¿tengo que comunicarlo? Claro que tengo que comunicarlo. ¿Y por qué nos cuesta tanto? Si ya nos lo predicaron nuestros pastores, nos lo hablan nuestros líderes, está en el ambiente de la iglesia, que hay que evangelizar, hay que compartir las buenas nuevas. ¿Por qué? Y sabe, yo me he dado cuenta de algo, yo creo que usted estará de acuerdo conmigo, ¿no? Pero hay algo que yo lo he comentado muchas veces en algunas tertulias y también lo he comentado lógicamente en la iglesia. ¿Por qué no comentamos algo tan bueno como el descubrimiento de esa vida nueva que Cristo nos dio? Pero no solamente la vida que nos dio, es la vida de la que nos sacó. Y no me refiero solamente a esta vida, a la que vivimos aquí, 60, 70, 80, 90, 100 años, no sé cuánto quieres vivir tú, ¿verdad? Pero todos nos vamos a morir. No me refiero solo a esta vida, me refiero a las consecuencias de esta vida que estando sin Cristo, nos damos cuenta, ahora que conocemos la verdad, nos damos cuenta que nos iba a abocar, nos iba a llevar a un infierno eterno. Yo creo que aquí está el problema. El problema está en que no hay conciencia de infierno. No lo hay. No lo hay. Estamos tan sumidos en el día a día, en el mover del trabajo, de la familia, ¿verdad? Los amigotes, el fin de semana, las vacaciones, el coche, las letras, las deudas. Bueno, que no nos hemos parado a levantar la vista un poco y mirar un poco más allá. Y lo cierto es que no creo que vaya a descubrir nada nuevo, pero número uno, todos nos vamos a morir, aunque no queramos, todos nos vamos a morir. Número dos, después viene un juicio. Y después de ese juicio, ¿hay cielo o infierno? Es que creo que tú y yo ya esto lo sabemos. Entonces, si de verdad creemos que hay cielo y hay infierno, y la posibilidad de que mucha gente vaya al infierno es real, ¿no deberíamos correr para decírselo a todo el mundo? Tenemos familia, tenemos hermanos, tenemos padres, tenemos hijos, tenemos abuelos, tenemos nietos, tenemos sobrinos, tenemos primos, tenemos tíos. Me pregunto, ¿todos saben que hay cielo y hay infierno? Eh, yo entiendo que nos puede dar timidez. Yo soy una persona eh, tímida, a mí me cuesta decir estas cosas, pero tiene que haber algo más fuerte que mi timidez que me empuja a compartir algo que si no lo digo, las personas van a pasar no un fin de semana, no un mes, van a pasar la eternidad. Y la eternidad, déjame decirte, es muy larga, es muy larga. Entonces, el concepto que viene desde la reforma, que viene de antes, solamente que estaba oculto, se había ocultado, pero de la reforma se destapa, se descubre y entonces lo conocemos, debe llevarnos a la praxis, es decir, a la práctica, a la realidad, a los hechos. ¿Cuáles son los hechos? Organizarnos para predicar el Evangelio. ¿Por qué? Porque si no, el mundo perece, la gente que conocemos perece. Se habla que en España hay probablemente un 1,5, pongamos 2, siendo muy generoso, de 2% de cristianos de verdad.
cristianos que dicen que son cristianos. Luego habría que ver de ese 2% cuántos son cristianos de verdad. Pero digamos que hay dos. Significa que de cada 100 personas que viven en España, si Cristo viene hoy, dos se van al infierno. Entonces, si esta es la realidad, eh, la oración de Apocalipsis 22, donde ven Señor Jesús, sí, ven Señor Jesús, debería ser una oración que manifiesta mi sentimiento de que quiero que Cristo venga, porque lo necesito, porque quiero estar con Él, quiero estar cara a cara con Él, quiero vivir con Él. Pero tiene que haber un punto en esta oración donde también digo, pero es que si viene ahora y todo se detiene, y la estadística está real, entonces tengo dos personas de cada 100 en España que seguramente se salvarían. Pero eso implica que 98 no. Y yo me pregunto si esto es justo. Me pregunto si el orar, sí, Señor, ven ya, que todo esto termine. Ven, Señor, recógenos. Mira la pandemia, mira la nieve, mira el hielo, mira el frío, mira todo lo que está pasando, ¿verdad? La contaminación y todo. Señor, ven ya, sácanos de aquí. Yo creo que antes de hacer ese tipo de oración, que no digo que no sea un sentimiento personal, claro que sí, pero antes de hacer esa oración para que todo se acabe, tendríamos que compartir el Evangelio. Tenemos que llevar las buenas nuevas. Mire este versículo que encontré de Pablo. Hay muchos, pero déjame decirte, primero, perdón, de Pablo, de Pedro. Dice Pedro 2:9, dice, vosotros sois linaje escogido. Está diciéndole al pueblo, a los cristianos. Dice, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis, mire, somos un pueblo adquirido, comprado con precio, nombrados reales sacerdocio, dice, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Entonces, parte de la intensidad, de la profundidad de nuestra conversión, tiene que ver con el anuncio, la proclamación de la verdad que hemos descubierto, para que el que no la tiene la sepa, por lo menos no tenga la excusa de nadie me dijo nada. Hay algo, pienso yo, muy fuerte en esto. Pero quiero llevarte a este otro pasaje de Pablo. Ahora sí, es de Pablo en Efesios capítulo 4, 11 y 12. Un pasaje muy conocido, muchos líderes y pastores conocemos bien esos textos, pero quiero ir a un punto que quizá a veces no resaltamos tanto. Es aquí donde se dice, él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Y aquí se mencionan 5 tipos de personas, de tareas, ministros, como queramos denominarlo, pero no quiero entrar en el detalle de lo que son cada uno, este no es el tema hoy. Quiero ir al siguiente versículo que dice ¿para qué? O sea, ¿para qué el Señor constituye a estos 5 elementos, 5 ayudadores, ministros o como quieras decirlo? Y está en el versículo 12. A continuación dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Fíjate, esto para mí cuando yo descubrí este texto también fue un shock, fue hace años, pero fue un shock. Y cada vez que lo enseño, a mucha gente le vuela la cabeza porque se supone que el ministerio, según este texto, el ministerio no es el papel fundamental del apóstol, profeta, evangelista, pastor o maestro. No, es de los santos. Escúchame, estos 5 están, dice aquí, puestos para perfeccionar, dice, para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Entonces, la obra del ministerio, ¿cuál es la obra del ministerio? La obra del ministerio es hablar de la buena nueva, es ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Entonces, de repente, mi idea gráfica de todo esto es, hay un mundo de cristianos que perfeccionados por estos 5 elementos, ¿sí? Van a ser capaces de hacer la obra del ministerio. Entonces, la obra del ministerio no es del pastor. Alguien venía y me decía, pastor, aquí le traigo uno nuevo para que lo convierta. Le digo, ¿qué para que lo convierta yo? Perdona, tú lo pares, tú lo crías. Tú lo pares, tú lo crías. No es mi responsabilidad, es tu responsabilidad también. Es tu responsabilidad hablarles de Cristo, es tu responsabilidad ayudarles en el camino. Por supuesto que te voy a ayudar.
Por supuesto que voy a procurar que tengas las herramientas necesarias. Por supuesto que te voy a instruir para que lo puedas hacer bien. Pero al fin y al cabo, la obra del ministerio no es de los pastores en este sentido, ¿verdad? Es de los santos y los santos somos todos. Entonces, todos tenemos que evangelizar, todos tenemos que proclamar la palabra, tenemos que compartir. Tenemos que compartir en el trabajo. Mire, y puede ser una palabra, puede ser un texto, puede ser una nota de papel puesta ahí en un lugar estratégico, ¿verdad? Para que la lea tu compañero. Pueden ser muchísimas cosas, pero la idea es que los santos, ¿quiénes son los santos? Todos somos los santos. Entonces no es pastor, predique, pastor, evangelice, pastor, no, no, no. Eso tenemos que retocarlo un poquito. Y ahora soy yo. Yo evangelizo, yo predico, yo discipulo, yo ayudo, yo acompaño en el viaje cristiano de mis amigos, de las personas que yo conozco y les digo, yo los acompaño en el camino. Y evidentemente mi pastor me ayuda y todos los demás ministros, liderazgo, me va a apoyar, ayudar, etcétera. Pero no puedo tirar la pelota a otro tejado. La pelota está en mi tejado, está en tu tejado. Y creo que esta semana podría ser un tiempo de hacer énfasis en leer, en vivir, en compartir. ¿Por qué no hacemos de este año un año para compartir? Te desafío. Yo tenía más cosas aquí escritas, pero no quiero entrar en ello ni darme más vueltas. ¿Por qué vamos a ser prácticos? ¿Por qué no vamos a compartir? ¿Qué te parece si cada semana, esta misma semana, hablamos con una persona? Y si vemos que la puerta no se abre, hablemos con otra. Pero entre dos o tres seguro que una nos va a escuchar. Y le vamos a poder dar una palabra. No hay que darle el evangelio completo, una palabra. Y le vamos a poder quizá invitar a la iglesia o darle una Biblia o un Nuevo Testamento. ¿Por qué no hacemos un esfuerzo? Eso es compartir. Es abrirle una ventana que antes no estaba abierta a alguien para que vea lo que antes no veía y descubra lo que tú y yo ya hemos descubierto. ¿Qué te parece? ¿Aceptamos ese desafío? Yo te animo para que lo hagas. Yo te animo para que lo hagas. Y déjame terminar con una oración. Vamos juntos. No sé cuántos estamos disfrutando de estos días, estamos inmersos, cuántos estamos viendo o escuchando esta palabra. Pero si estás ahí, yo te voy a decir, ora conmigo, ¿sí? Y Padre Celestial, nos unimos en oración, clamando a ti, Dios, para que nos des, número uno, la revelación, que caiga la moneda, que nos demos cuenta de la importancia, de la expectativa que tú tienes, de que yo tengo que compartir estas buenas nuevas que he recibido, este descubrimiento que he recibido. Y te pido en el nombre de Jesús, Señor, que nos ayude. Yo te pido por cada uno que está viendo este comentario, esta meditación. Pido para cada uno que estamos orando en esta semana que venga esa riqueza tuya, esa sabiduría tuya, que venga esa unción de tu Espíritu Santo sobre cada uno de nosotros y nos haga no solamente sentir, sino nos activas, nos impulsa hacia adelante, hacia un proceso, hacia un camino de compartir. Y Padre, pido, Señor, que de allí donde hablamos, allí donde ponemos la palabra, damos un regalo, hacemos un gesto para compartir, Señor, hay algo florezca. Te lo pido y te doy las gracias de antemano en el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Pues que Dios te bendiga. Vamos a seguir toda la semana. Ánimo. Dios está con nosotros y vamos a ver muchas cosas. Eres un sacerdote de Dios. Vive como tal y actúa como